Imagínese un edificio sin nombre en ningún mapa oficial. Una instalación tan secreta que los hombres que la construyeron fueron ejecutados una vez finalizada su construcción. No porque infringieran alguna norma, no porque fracasaran en su misión, sino porque habían visto demasiado. Porque sus ojos albergaban una verdad tan monstruosa que la única solución aceptable, en la mente de los responsables, era extirparles esos ojos para siempre. Imagínese una ciudad entera, carreteras, dormitorios, laboratorios, una pista de aterrizaje, una central eléctrica, un cine, una escuela, construida en medio de Manchuria, oculta a plena vista, operada por miles de personas, recibiendo financiación gubernamental de cientos de millones, y sin embargo, cuando terminó la guerra, declarada oficialmente como si nunca hubiera existido. No destruido, no desmantelado. Declaró que nunca existió. Durante décadas, los hombres que dirigieron este lugar gozaron de total impunidad. Recibían pensiones. Se convirtieron en profesores, directores de hospital y miembros respetados de sus comunidades. Algunos de ellos fueron figuras clave en la fundación de la medicina japonesa moderna. Asistían a congresos, publicaban artículos, estrechaban la mano de dignatarios. Y las naciones que sabían exactamente lo que habían hecho no dijeron absolutamente nada. Esta es la historia de la Unidad 731, el programa de guerra biológica más sofisticado de la historia de la humanidad. Un programa tan horrendo, tan meticulosamente documentado y tan deliberadamente oculto, que su verdad completa no llegó al público hasta casi medio siglo después de que cesaran los combates. Y cuando finalmente sucedió, planteó una pregunta que la historia nunca ha respondido por completo. ¿Qué precio están dispuestas a pagar las naciones por el conocimiento? Para comprender cómo algo tan enorme pudo permanecer oculto, hay que comprender el mundo que lo creó. La década de 1930 no fue una época tranquila para la ética científica. En todo el mundo, los gobiernos competían por comprender el cuerpo humano de maneras que la medicina en tiempos de paz jamás habría permitido. El movimiento eugenésico era considerado ciencia convencional en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. Los programas de esterilización forzada operaban legalmente en más de 30 países. La comunidad médica no era un santuario de compasión, sino un instrumento de poder estatal, y en ciertos rincones del mundo se estaba convirtiendo en un arma. En la década de 1930, Japón era una nación embriagada por la ambición imperial. El ejército dominaba el gobierno. La expansión hacia China no era una cuestión de si ocurriría, sino de hasta dónde llegaría. Y dentro de los sectores más agresivos del ejército imperial japonés, comenzaba a gestarse discretamente un debate sobre la siguiente evolución de la guerra. No solo fusiles, no solo artillería, no solo tanques, aviones y poderío naval, armas biológicas. El concepto no era nuevo. Los ejércitos habían envenenado pozos durante milenios. La peste negra había sido utilizada como arma, de forma rudimentaria, por los ejércitos medievales que catapultaban cadáveres infectados por encima de las murallas de las ciudades. Pero en la era de la microbiología moderna, en la era de la teoría de los gérmenes, los cultivos bacterianos y la epidemiología avanzada, las posibilidades eran diferentes, aterradoramente diferentes. Una nación capaz de cultivar, refinar y desplegar los patógenos más letales de la tierra, peste, cólera, fiebre tifoidea, antrax, viruela, a escala de campo de batalla, una nación capaz de contaminar el suministro de agua y las fuentes de alimentos en regiones enteras, podría, en teoría, ganar una guerra sin disparar un solo tiro convencional. El ejército japonés lo entendió, y encontraron al hombre perfecto para hacerlo realidad. Su nombre era Shirishi. Nacido en 1892 en la pequeña aldea de Chiyoda, en la prefectura de Chiba, Shirishi no era, a simple vista, un monstruo. Era brillante. Extraordinariamente brillante. Se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad Imperial de Kioto, una de las instituciones más prestigiosas de Japón, e inmediatamente demostró una energía intelectual incansable y absorbente que hacía que sus profesores los admiraran, a la vez los inquietaran. Era encantador, carismático, un líder nato con un don para la persuasión que rozaba lo teatral. Bebía mucho, socializaba con facilidad y tenía la habilidad de hacer que los conceptos médicos más complejos parecieran inevitables, como si la conclusión a la que ya había llegado fuera simplemente la única lógica, y cualquiera que no la hubiera alcanzado aún estuviera rezagado. Pero bajo ese encanto se escondía algo más frío. Ishii creía, con una convicción absoluta, que la guerra biológica era el futuro.
y creía que Japón debía dominarla antes que sus enemigos. La presentaba no como crueldad, sino como necesidad, no como crimen, sino como ciencia. Poseía un talento, común entre las peores figuras de la historia, para adoptar la postura más indefendible y revestirla de patriotismo e inevitabilidad hasta que su público asentía con la cabeza. En 1928, a los 36 años, Ishii viajó a Europa y Estados Unidos en una gira oficial para estudiar los avances en medicina y ciencia militar. Lo que descubrió confirmó todo lo que ya había concluido. Las potencias occidentales estaban interesadas en la guerra biológica. El Protocolo de Ginebra de 1925 había prohibido el uso de armas biológicas y químicas, lo que le confirmó a Ishii todo lo que necesitaba saber. Solo se prohíbe aquello que funciona. Regresó a Japón rebosante de determinación. Su propuesta al ejército fue sencilla, directa y eficaz. Los enemigos de Japón estaban desarrollando armas biológicas. Japón debía desarrollarlas primero, y hacerlo con una rapidez y una crueldad imposibles bajo el escrutinio del derecho internacional. Esto implicaba realizar pruebas reales, con sujetos reales, sujetos humanos. El ejército dijo que sí. Las instalaciones que construyeron para él eran asombrosas por su ambición. Situado en las afueras de la ciudad de Harbin, en la Manchuria ocupada por los japoneses, territorio arrebatado a China en 1931, el complejo fue designado oficialmente como Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung. En el lenguaje interno de quienes lo conocían, se le denominaba Unidad 731. Con una extensión aproximada de 6 kilómetros cuadrados, albergaba más de 150 edificios. En su apogeo, trabajaban allí 3.000 personas. Contaba con su propio ramal ferroviario, su propio hospital, sus propios quirófanos con galerías de observación, sus propias cámaras de pruebas de congelación, sus propias salas de presurización, sus propias instalaciones de cría de animales para pulgas, ratas y otros vectores, y su propio campo de pruebas de bombas en una isla cercana en el río Songwa. A los prisioneros los llamaban maruta. La palabra significa troncos, no personas. Troncos. Fue una deshumanización deliberada y cuidadosamente planificada. Cuando los registros de la unidad se referían al consumo de troncos, cuando los oficiales hablaban del procesamiento de los mismos, se creaba una distancia lingüística entre los hombres de bata blanca y los seres humanos que estaban destruyendo, porque llamarlos seres humanos habría hecho imposible el trabajo. La mayoría de los prisioneros eran civiles chinos, combatientes de la resistencia, personas detenidas en redadas aleatorias en territorio ocupado. Algunos eran rusos, coreanos y mongoles. Otros eran prisioneros de guerra aliados, soldados británicos, estadounidenses y australianos que tuvieron la extraordinaria desgracia de ser capturados y trasladados a Harbin en lugar de a un campo de prisioneros de guerra convencional. Llegaron sin saber qué era ese lugar. No sobrevivirían lo suficiente como para contárselo a nadie. Lo que ocurrió dentro de la unidad 731 hectáreas ha sido documentado minuciosamente por los supervivientes, por los veteranos japoneses que rompieron su silencio décadas después, por los investigadores chinos que entraron en el lugar tras la guerra y por los historiadores que dedicaron toda su vida a extraer la verdad de debajo de capas de negación oficial. Es importante describir esto con claridad, no para causar conmoción, no para generar sensacionalismo, sino porque el instinto de apartar la mirada, el impulso reconfortante de suavizar lo sucedido, de llamarle experimentos en un tono que implica algo clínico y distante, es precisamente el instinto que permitió que esto permaneciera oculto durante tanto tiempo. Seamos precisos, pues, Ishii y su equipo experimentaron con la peste. Infectaron a prisioneros con la peste bubónica, la misma enfermedad que mató a 1/3 de la población de la Europa medieval. Observaron, midieron y registraron la hora en que aparecían los síntomas, la rapidez con la que se inflamaban los ganglios linfáticos, el tiempo que transcurría entre la fiebre y el delirio, y el tiempo transcurrido desde el delirio hasta la muerte. Repitieron este proceso cientos de veces, ajustando variables, comparando cepas y perfeccionando su comprensión de cómo hacer que la enfermedad fuera más letal, más contagiosa y más resistente al tratamiento. Analizaron el cólera, la fiebre tifoidea, el ántrax, la viruela, la tuberculosis, la disentería, la sífilis y la gonorrea, inyectándolas directamente a los prisioneros sin su consentimiento, porque Ishii quería comprender la progresión de las enfermedades venéreas en la interferencia del conocimiento-comportamiento previo del sujeto. Realizaron vivisecciones, cirugías llevadas a cabo en prisioneros vivos y conscientes,
sin anestesia, ya que Ishii creía que los compuestos anestésicos contaminarían sus resultados. Querían observar el interior de un cuerpo vivo bajo condiciones específicas. Extrajeron órganos de sujetos vivos. Estudiaron cuánto tiempo podía sobrevivir una persona con el estómago extirpado, los pulmones perforados y la sangre reemplazada por sangre de caballo o agua de mar. Realizaron experimentos de congelación. Llevaban a los prisioneros al crudo invierno de Manchuria. Les sumergían los brazos y las piernas en barriles de agua helada y los exponían a temperaturas bajo cero hasta que las extremidades se congelaban por completo. Posteriormente, los investigadores probaban diferentes técnicas de recalentamiento, agua hirviendo, fuego directo, calentamiento gradual, y observaban qué métodos causaban el menor daño tisular, para que el ejército japonés pudiera proteger mejor a sus soldados en operaciones en climas fríos. Metían a los prisioneros en cámaras de presión y aumentaban la presión atmosférica hasta que les reventaban los ojos. Hacían girar a los prisioneros en centrifugadoras para determinar a qué velocidad de rotación deja de funcionar el cuerpo humano. Enterraban a los prisioneros vivos y medían cuánto tiempo tardaba en agotarse el oxígeno. Infectaron pueblos enteros. Pruebas de campo. En los territorios ocupados alrededor de Harbin, los equipos de Ishii distribuyeron pulgas infectadas con la peste a través de aviones que volaban a baja altura, contaminaron los suministros de agua con cólera, dejaron alimentos contaminados con fiebre tifoidea en áreas frecuentadas por civiles chinos y luego monitorearon los brotes resultantes con la precisión desapasionada de científicos que realizan un estudio controlado. Los historiadores estiman ahora que las actividades de la Unidad 731, incluidas las operaciones sobre terreno en toda la China ocupada, causaron la muerte de entre 200.000 y 300.000 personas. Otros creen que la cifra real es mayor, mucho más alto. La magnitud de lo que Ishii estaba construyendo no era meramente médica, era estratégica. A principios de la década de 1940, la Unidad 731 era capaz de producir, a escala industrial, algunos de los agentes biológicos más letales del planeta. La planta de producción de pulgas podría generar 100 millones de pulgas infectadas con la peste por ciclo de producción. Dejemos esa cifra en suspenso por un momento. 100 millones de pulgas. Cada una, un potencial portador de la peste bubónica. Cada una, un diminuto mecanismo de transmisión, casi invisible y prácticamente imposible de erradicar. La capacidad de producción de antrax de la instalación podría generar material suficiente para contaminar el suministro de agua en provincias enteras. Ishii también había desarrollado, y probado en campo, una bomba de cerámica diseñada específicamente para la guerra biológica. Las bombas metálicas convencionales generaban demasiado calor al detonar, matando las bacterias en su interior. La bomba de cerámica Uji de Ishii, como se la conocía, se fragmentaba a baja velocidad, dispersando su carga biológica en una amplia zona sin el pulso de calor que la inactivaría. Fue una auténtica innovación tecnológica, una innovación perversa, pero innovación al fin y al cabo. Para 1944, el ejército imperial japonés tenía planes operativos serios para usar estas armas contra las fuerzas aliadas en el Pacífico, lo que es aún más alarmante, contra el propio territorio continental de Estados Unidos. La operación Flores de Cerezo Nocturnas consistía en cargar las pulgas infectadas con la peste de Ishii a bordo de submarinos de largo alcance, transportarlas navegando hasta la costa de California y liberarlas sobre San Diego y otras ciudades costeras. El plan estaba previsto para el 22 de septiembre de 1945. Japón se rindió el 15 de agosto de 1945. El lapso entre ese ataque biológico y el final de la guerra fue de 38 días. 38 días. Cuando las fuerzas soviéticas iniciaron su ofensiva masiva en Manchuria en agosto de 1945, Shirishi recibió órdenes de Tokio. Destruir lo to do, los registros, las muestras, los prisioneros, los pocos que habían sobrevivido lo suficiente como para seguir respirando. Los edificios podían permanecer, porque no tenían explicación, pero la documentación debía desaparecer. Los testigos debían desaparecer. Ishii se movía con una eficiencia terrible. Los prisioneros supervivientes fueron asesinados. A algunos les inyectaron cianuro de potasio. A otros los encerraron en sus celdas mientras incendiaban los edificios. A otros los llevaron al río Songwa y los eliminaron de maneras que los registros históricos solo recogen parcialmente. Los registros, cientos de miles de páginas de datos experimentales, fotografías, gráficos y análisis comparativos, fueron cargados en camiones y transportados. Algunos fueron quemados.
Otros fueron enterrados. Otros desaparecieron en colecciones privadas. El propio Ischio se disfrazó y desapareció. En su último discurso, la unidad 731 antes de huir, les dijo a sus hombres que jamás debían hablar de su trabajo, que le debían a su país llevarse sus secretos a la tumba, que lo que habían hecho era por Japón, y que Japón no los olvidaría, aunque jamás pudiera reconocerlos. Luego se fue. Cuando los soviéticos llegaron al complejo, encontraron edificios parcialmente quemados, jaulas vacías, olor a desinfectante y poco más. Pero los estadounidenses, que entraron en Japón inmediatamente después de la rendición, no actuaban desde la ignorancia. Sabían perfectamente lo que Shirishio había estado haciendo, y le hicieron una propuesta. Esta es la parte de la historia que, quizás, sea la más perturbadora, no por lo que hizo y por lo que Estados Unidos decidió hacer al respecto. En las semanas y meses posteriores a la rendición de Japón, mientras se organizaban los juicios por crímenes de guerra en Nuremberg y Tokio, la inteligencia militar estadounidense, en concreto, una unidad que operaba bajo el mando del general Douglas MacArthur, mantuvo una conversación discreta, urgente y clasificada con los líderes supervivientes de la unidad 731. Los estadounidenses querían los datos. Piensen en lo que representaban esos datos. Años de experimentación humana a una escala que ningún centro médico del mundo permitiría. Documentación detallada de cómo patógenos específicos afectaban a seres humanos, no a ratones, ni a conejos, ni a macacos, sino a personas de diversas edades, pesos corporales, estados de salud y etnias, en condiciones controladas. Información sobre la letalidad de decenas de agentes biológicos, sus tasas de transmisión, sus periodos de incubación y su respuesta a diversas intervenciones. Esta era información que el programa estadounidense de armas biológicas, que operaba bajo condiciones considerablemente más restringidas desde Fort Detrick, Maryland, no podía replicar. No quería replicarla, no porque los científicos carecieran de la capacidad, sino porque la legislación estadounidense y el escrutinio internacional hacían imposible la experimentación humana de este tipo. Los hombres de Ischio no tenían esas limitaciones. Llevaban 15 años haciendo esto. Los negociadores estadounidenses, liderados por el cirujano del ejército y experto en guerra biológica Ewan V. Hill y su colega Joseph Victor, viajaron a Japón y se reunieron con los antiguos subordinados de Ischio en varios lugares del país. Revisaron los datos y evaluaron su valor. Su evaluación, conservada en un memorándum clasificado que fue desclasificado décadas después, fue explícita. La información, escribió Hill, no pudo obtenerse en nuestros propios laboratorios debido a los escrúpulos relacionados con la experimentación en seres humanos. Escrúpulos. Esa fue la palabra utilizada. El acuerdo se estructuró con precisión burocrática. A cambio de inmunidad total frente a los juicios por crímenes de guerra, inmunidad no solo para Ischio, sino para todos los miembros de la Unidad 731, incluidos los altos cargos directamente responsables de la muerte de cientos de miles de personas. Los exoficiales proporcionarían a Estados Unidos los archivos completos de sus investigaciones sobre guerra biológica. El acuerdo fue aprobado al más alto nivel. El propio general MacArthur lo ratificó. La decisión fue comunicada a los fiscales del Tribunal de Crímenes de Guerra de Tokio, donde el caso de la Unidad 731 ya había comenzado a salir a la luz. El caso se cerró discretamente. Los hombres que habían ordenado enterrar vivos a los prisioneros, que habían inyectado la peste a civiles, que habían practicado la vivisección en seres humanos sin anestesia, salieron de la jurisdicción del tribunal y regresaron a la vida civil japonesa. Shirishio regresó a su ciudad natal. Vivió allí tranquilamente hasta 1959, año en que falleció de cáncer de garganta. Nunca fue acusado, ni juzgado, ni formalmente imputado de nada. 17 de sus antiguos subordinados alcanzaron puestos destacados en la medicina japonesa. Masashi Kitano, quien había comandado la Unidad 731 tras la muerte de Ischio, se convirtió en director de Green Cross, una de las mayores compañías farmacéuticas de Japón. Otros llegaron a ser decanos de facultades de medicina, directores de departamentos de salud pública y jefes de cirugía de importantes hospitales. Llevaron vidas respetables. Murieron con dignidad. Y el acuerdo entre Estados Unidos y los hombres de la Unidad 731 permaneció clasificado durante décadas, enterrado bajo capas de secretismo de la Guerra Fría, interés nacional y el deseo mutuo de ambos gobiernos de mantener una verdad muy incómoda fuera de la luz. El silencio no fue perfecto. Nunca lo es. En China,
Los supervivientes y las familias de las víctimas intentaron durante años dar a conocer la historia. Los medios occidentales los ignoraron en gran medida. La Guerra Fría había reorientado la atención moral del mundo, y Japón se había convertido en un aliado esencial de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Perseguir con demasiado ahínco los crímenes de guerra japoneses resultaba políticamente inconveniente. En el propio Japón, la cultura de silencio oficial en torno a los capítulos más oscuros de la guerra provocó que la Unidad 731 simplemente no figurara en los libros de texto de historia, en el discurso público ni en ningún reconocimiento formal de la responsabilidad nacional. Los veteranos que intentaron hablar de sus experiencias fueron silenciados por el estigma social, la vergüenza familiar y el asfixiante peso cultural de un país que había decidido, colectivamente, que ciertas cosas era mejor dejarlas en la oscuridad. Pero las grietas siempre estuvieron ahí. En 1949, la Unión Soviética, que había capturado a varios miembros de la Unidad 731 durante la campaña de Manchuria, celebró sus propios juicios por crímenes de guerra, los juicios de Khabarovsk, en los que antiguos agentes japoneses de guerra biológica testificaron abiertamente sobre sus actos. Las potencias occidentales denunciaron los juicios como propaganda soviética. Los testimonios fueron desestimados. En Japón, un puñado de periodistas e historiadores independientes comenzaron, lentamente, a reconstruir la historia a través de entrevistas con veteranos ancianos, a través de fragmentos de documentación que habían sobrevivido a la destrucción, a través de minucioso trabajo de hacer preguntas difíciles a personas que habían pasado décadas sin responderlas. Una de las figuras más importantes en esta recuperación fue Sir Matsumoto, un periodista japonés que dedicó años a localizar antiguos miembros de la Unidad 731. Algunos se negaron a hablar, otros le cerraron la puerta en la cara. Algunos lloraron y guardaron silencio, pero algunos, impulsados por la culpa, por la edad, por la inminencia de su propia muerte, hablaron. Lo que describieron confirmó y amplió todo lo que se sospechaba. En 1981, el historiador John W. Powell publicó un relato detallado del acuerdo de inmunidad estadounidense en el Boletín de los Científicos Atómicos. Causó un breve revuelo y luego, como suele suceder en estos casos, cayó en el olvido. El cambio decisivo se produjo en 1989. Unos obreros de la construcción en el distrito de Shinjuku, en Tokio, que excavaban los cimientos de un nuevo edificio cerca del emplazamiento del antiguo Colegio Médico del Ejército, descubrieron algo bajo tierra. Detuvieron las excavadoras. Habían encontrado huesos humanos, cientos de ellos, cráneos con marcas de sierra propias de intervenciones quirúrgicas, huesos de las piernas, cajas torácicas. Toda una anatomía enterrada reposa bajo un barrio de Tokio, a poca distancia de parques, tiendas y edificios de apartamentos, exigiendo silenciosamente ser reconocida. Investigadores japoneses examinaron los restos y estimaron que los huesos pertenecían a entre 35 y 100 individuos. El yacimiento fue identificado como vinculado al programa original de investigación sobre guerra biológica de Sir Ishii, que había operado en Tokio antes de trasladar sus operaciones principales a Manchuria. El gobierno japonés declaró oficialmente que no se podía determinar el origen de los huesos. Los huesos fueron enterrados de nuevo. No fue hasta la década de 1990 cuando la represa se rompió por completo. Una serie de factores confluyeron. El fin de la Guerra Fría eliminó algunos de los incentivos estratégicos para el silencio. Una generación de periodistas e historiadores japoneses llevaba décadas recopilando pruebas en secreto y estaban listos para publicarlas. Exmiembros de la Unidad 731, ahora septuagenarios y octogenarios, comenzaban a buscar algún tipo de confesión antes de morir. Y en 1993, un grupo de víctimas chinas y sus familias presentaron una demanda contra el gobierno japonés, sin esperar ganar, pero decididos a llevar la historia a los tribunales. El proceso judicial generó documentación, testimonios, atención mediática. En 1995, Sheldon Harris, historiador estadounidense, publicó Fábricas de la Muerte, la primera historia exhaustiva en inglés de la Unidad 731, basada en documentos estadounidenses desclasificados, testimonios de supervivientes japoneses y registros de los juicios soviéticos de Khabarovsk. El libro se fundamentó en fuentes que habían permanecido en archivos estadounidenses durante décadas, documentos que, una vez desclasificados, ofrecieron una imagen sorprendentemente clara de lo sucedido, fundamentalmente, de lo que el gobierno estadounidense sabía y optó por ignorar. La respuesta no fue la explosión de indignación que cabría esperar. Fue más lenta.
más silenciosa. Una toma de conciencia gradual. Un reconocimiento reticente, una serie de conversaciones nacionales en Japón e internacionales que nunca llegaron a ser lo suficientemente cómodas como para alcanzar las conclusiones a las que deberían haber llegado. Hasta el día de hoy, el gobierno japonés nunca ha emitido una disculpa formal específica por el caso de la Unidad 731. Nunca ha indemnizado a las familias de las víctimas. Nunca ha reconocido formalmente que existió el acuerdo de inmunidad con Estados Unidos. La postura oficial sigue siendo de estudiada ambigüedad. No es una negación, exactamente, pero tampoco una confesión. Una niebla de incertidumbre institucional cuidadosamente mantenida. Por su parte, Estados Unidos nunca se ha pronunciado formalmente sobre el acuerdo de inmunidad en ninguna declaración pública realizada por un presidente en ejercicio o un organismo gubernamental oficial. Los huesos que yacen bajo Shinjuku permanecen enterrados de nuevo. Las demandas presentadas por víctimas chinas han sido desestimadas sistemáticamente por los tribunales japoneses por motivos de jurisdicción y prescripción. Y en algunos libros de texto de historia japonesa, la Unidad 731 todavía ocupa, como mucho, un solo párrafo. Pero esto es lo que no se puede enterrar. El conocimiento existe. Los datos médicos y científicos que el equipo de Ishii extrajo de sus víctimas, obtenidos con inmunidad estadounidense y pagados con vidas chinas, rusas, coreanas y aliadas, se incorporaron a la base de datos científica mundial. Investigadores de Fort Detrick y de programas de guerra biológica de todo el mundo la revisaron, la estudiaron y la ampliaron. ¿Cuánto de la epidemiología moderna, cuánto de nuestra comprensión actual del comportamiento, la transmisión y la letalidad de los patógenos, tiene su origen, aunque sea parcial o indirectamente, en los criaderos de animales congelados de un complejo en Manchuria? Esa pregunta nunca ha sido respondida por completo. Y quizás nunca lo sea, porque para responder con honestidad, sería necesario reconocer que la base de ciertos conocimientos está construida sobre el asesinato en masa. Y eso no es algo con lo que sea cómodo convivir. Hay un hombre llamado Guang Xuan. Ella no es un hombre. Su nombre utiliza caracteres que formalmente no tienen género, aunque es una mujer, una activista japonesa china que dedicó más de 20 años a buscar justicia para las víctimas de la Unidad 731 a través del sistema judicial japonés. Guang Xuan nació en China en 1952. De niña, creció escuchando historias sobre la ocupación japonesa. Pero no fue hasta la década de 1990 que tomó conciencia del horror específico de las operaciones de campo de la Unidad 731. La contaminación de aldeas chinas, los brotes de peste deliberados en ciudades como Chande y Ningbo, y los ataques de cólera a lo largo de la línea ferroviaria de Zhejiang. Comenzó a entrevistar a ancianos supervivientes en aldeas chinas, personas que habían sido niños durante la guerra, que habían visto morir a sus padres y hermanos en epidemias repentinas y misteriosas que ahora comprendían, con ojos de adultos y contexto histórico, que habían sido deliberadas. Una mujer a la que entrevistó había sobrevivido a un brote de peste en su aldea cuando era niña. Todos los miembros de su familia directa habían muerto. Ella sobrevivió porque aquella mañana se había alejado para buscar leña. Al regresar, encontró a sus padres, a sus hermanos y a sus abuelos muertos. Nunca recibió ningún reconocimiento por parte del gobierno de que lo sucedido a su familia no fue un desastre natural, sino un crimen de guerra. Ella lloró cuando Guang Xuan le contó lo que había hecho la Unidad 731, no por un nuevo dolor, sino por el alivio de que, finalmente, después de 50 años, nos creyeran. Guang Xuan llevó a 180 demandantes ante un tribunal de distrito de Tokio. Perdió, apeló, volvió a perder. El Tribunal Supremo japonés finalmente desestimó el caso en 2007, reconociendo, en un pasaje notable, que las reclamaciones de los demandantes eran correctas en cuanto a los hechos, pero que, no obstante, eran legalmente inadmisibles debido a los términos del Tratado de Paz de San Francisco de 1952, que Japón interpretó como la resolución de todas las reclamaciones de guerra. Correcto. El tribunal reconoció la verdad, pero luego se negó a actuar en consecuencia. Wang Xian continuó su labor. No se detuvo. Erigió monumentos conmemorativos. Documentó historias. Dio conferencias en congresos internacionales. Se aseguró de que los nombres de las personas que habían sido reducidas a maruta, a troncos, fueran pronunciados en voz alta por voces humanas. ¿Por qué eso es lo que haces cuando los tribunales te fallan? Te aseguras de que el mundo no pueda apartar la mirada. En el lugar donde se encontraba el complejo principal de la Unidad 731, en lo que ahora es el distrito de Pinelfan de Arvin,
se puede visitar un museo. El museo abrió sus puertas en 1985, financiado por el gobierno chino. Se llama Museo de Evidencia Criminal de la Unidad 731 y contiene artefactos, documentos, fotografías y pruebas físicas conservadas de lo sucedido. Los restos de una sala de calderas. Los cimientos de hormigón del edificio del laboratorio central. Una reconstrucción de las celdas donde se recluía a los prisioneros. Vitrinas con bombas de cerámica Uji. Equipos para la cría de pulgas. Instrumentos de vivisección. Recibe cientos de miles de visitantes cada año. La mayoría son chinos. La mayoría de los visitantes japoneses llegan en privado, en silencio, a menudo con un silencio cargado de significado que sugiere que están procesando algo personal. Algunos vienen a llorar una pérdida. Otros vienen porque un abuelo les contó algo hace décadas que solo ahora comprenden. Llega un número menor de visitantes occidentales, estadounidenses, británicos, australianos, personas cuyos gobiernos pueden haber tenido un papel en el silencio y que portan esa herencia sin ser siempre conscientes de ello. La última pieza de la exposición del museo es una pared llena de nombres. No todos. La lista completa de víctimas fue destruida junto con los archivos de Ischia, pero los nombres que se han recuperado, gracias a la investigación histórica china, a los registros judiciales soviéticos y a los testimonios fragmentados de supervivientes y testigos, esos nombres están en la pared. Son miles. Representan una fracción del total real. Y en la base del muro, en chino, japonés e inglés, hay una inscripción que se traduce, aproximadamente, como sigue. Quienes olvidan el pasado condenan a otros a repetirlo. La lección de la Unidad 731 no trata solo sobre Japón. No se trata solo de la década de 1930, ni de las patologías particulares del militarismo imperial, ni del crimen específico de un hombre brillante, encantador y monstruoso que convenció a un ejército para que le permitiera hacer lo que quería. La lección de la Unidad 731 trata sobre lo que sucede cuando las instituciones deciden que el conocimiento es más valioso que la humanidad, cuando los gobiernos deciden que la ventaja estratégica es más valiosa que la justicia, cuando las culturas deciden que el silencio es más cómodo que la verdad. Estas decisiones no se toman una sola vez, en un momento dramático de villanía. Se toman gradualmente, en memorandos, en reuniones secretas, en el cálculo silencioso de costos y beneficios. Las toman personas comunes, burócratas, generales, científicos, abogados, que se convencen de que su compromiso particular es necesario, temporal, lamentable, pero justificado. Ischia se convenció de que era un científico. Sus protectores en el ejército se convencieron de que eran estrategas. Los oficiales estadounidenses que negociaron la inmunidad se convencieron de que eran pragmáticos. El gobierno japonés que ocultó la historia se convenció de que estaba preservando la estabilidad nacional. Los tribunales que desestimaron las demandas se convencieron de que estaban actuando conforme a la ley. En cada paso había una razón. Siempre hay una razón. Las personas se murieron en Harbin. Los hombres, las mujeres y los niños reducidos a escombros por una institución que decidió que sus vidas eran un precio razonable por el conocimiento, son la razón por la que esas razones no son suficientes. Sus nombres deberían estar en esa pared. Sus historias merecen salir a la luz. Y las naciones responsables pertenecen, plena e incómodamente, a la conversación, sin la protección legal de los tratados ni de los plazos de prescripción. La pregunta no es solo, ¿cómo pudo suceder esto? La pregunta es, ¿de qué estamos dispuestos a apartar la mirada? Si esta historia te ha impactado, si el peso de lo que estas personas sufrieron te ha llegado al corazón, por favor, tómate un segundo para darle al botón me gusta de este video. No por el algoritmo, por los nombres en ese muro. Porque cada visualización, cada me gusta, cada vez que se comparte significa una persona más que ahora conoce esta historia jamás podrá olvidarla. Una persona más que no puede apartar la mirada. Suscríbete a Español Historia, porque la historia no es cómoda, ni debería serlo. El pasado no es algo que le sucedió a otras personas en otro tiempo. Es el fundamento sobre el que te encuentras, y mereces saber de qué está hecho. Únete a esta comunidad de personas que creen que la verdad importa, incluso cuando, y sobre todo cuando, es difícil. Cuéntanos en los comentarios. ¿Conocías la Unidad 731 antes de ver este video? ¿Cuándo supiste de ella por primera vez y cómo cambió tu perspectiva sobre la Segunda Guerra Mundial? Tu respuesta importa.
Porque la clave para que una historia oculta salga a la luz no reside en una sentencia judicial ni en una disculpa gubernamental, sino en que la gente común hable de ella en conversaciones cotidianas. Y en el próximo video, descubriremos un secreto que la Unión Soviética logró mantener oculto durante décadas, mucho más de lo que nadie creía posible. Un programa de armamento, una ciudad, una población, oculto a plena vista en el mapa de la URSS, y no creerás cómo lo consiguieron y el precio que pagaron sus habitantes. Esa historia llegará pronto. Gracias por formar parte de esta comunidad. De verdad, el hecho de que estés aquí, que estés viendo esto, que estés dispuesto a enfrentarte a una historia difícil en lugar de ignorarla, eso es más importante de lo que puedo expresar. La historia no se cura sola. La gente tiene que hacer eso. Y todo comienza con el conocimiento.